Este es el tercer video dedicado al tema de la atención. En el primer video hablamos de los tipos de atención. Nos referimos a la atención simple, que se pone en marcha automáticamente cuando un estímulo o una tarea la requieren. La diferenciamos de la atención dirigida, que se da al mantener la intención de atender. También tratamos de experimentar con la atención y sugerimos prácticas para comprender sus diferentes posibilidades. En el segundo video vimos que las prácticas son muy útiles si sirven para aprender a atender de una forma distensa y placentera, logrando una experiencia que invita a ser repetida. Sin embargo, los ejercicios de división atencional sugeridos no se pueden mantener en la vida cotidiana sin caer en forzamiento y otros problemas de conexión con el mundo, por lo que pueden resultar contraproducentes. Se recomendaba, en cambio, mantener una actitud atenta en la vida diaria, apoyándose en el cultivo de la conciencia de sí. Finalmente hablamos de cómo la conciencia de sí nos podía ayudar a ganar independencia frente a la imposición hipnótica de sistemas de valores y creencias establecidas. Hasta ahora hemos hablado de muchas ventajas que tiene la atención. Atender en sí es grato. Ser consciente de que una existe, de estar viva, abrirse a las percepciones, escuchar al otro de verdad, romper la niebla del ensueño. En general, la capacidad de atender nos va a posibilitar ser más eficaces en aquello que hagamos. También hemos visto que sirve para aprender, mejorar la memoria, hace posible mantener los propósitos y crecer la capacidad de cambio. Nos dota de criterio propio. A esto tendríamos que sumar que evita los accidentes propios de andar por la vida como pollo sin cabeza, especialmente a la hora de tomar decisiones y hacer planes en un estado de alteración. Si atiendes, es mucho más difícil que te atropelle un camión. Pero atender también tiene sus dificultades. La atención está sometida a sus propios ciclos. Nuestra capacidad de atención sube y baja e intentar forzar de forma tensa resulta contraproducente. Por otro lado, si estás enfadado o deprimido, por ejemplo, te va a resultar difícil atender. Unas emociones ayudan y otras casi que lo hacen imposible. Por eso, el ir subiendo el nivel de conciencia es un trabajo estructural que debe ir acompañado de la superación de conflictos y de otras prácticas que ayuden al mismo fin. Al final, se trata de que la atención se convierta en un valor y un estilo de vida. La decisión de si se quiere tomar el camino de la vida consciente o no, si a una le gusta la libertad o no. Las cosas se ven de diferente manera cuando uno anda dormido o cuando tiene lucidez. Las experiencias se comprenden de otro modo. La manera de afrontar conflictos cambia. El mundo entero se ve de otra manera. También cambia el comportamiento, que se hace menos compulsivo, más dirigido y coherente. En lo que se practica la atención, o a veces de manera puramente accidental, se producen experiencias inhabituales. Una nueva manera de percibir, una especie de reconocimiento de la realidad, de comprensión de todo lo existente. Con frecuencia, estas experiencias se arrojan a la papelera de lo raro y no se repara en ellas y sus consecuencias. Pero para nosotras son un tema central. Estas experiencias fuera de lo común hacen a temas muy importantes, como el sentido de la vida, y pueden inspirar cambios de rumbo. Nos hablan de otras posibilidades de la conciencia y son promesas de lo que pueda ocurrir en el futuro personal o de nuestra especie. Igual que nuestros antepasados primates fueron teniendo chispazos de nivel de la vigilia que disfrutamos ahora, tal vez nosotros, en estas experiencias inspiradoras, ya estamos teniendo muestras de lo que experimentará el ser humano del futuro. Después de todo, no hay razón para pensar que la evolución de la conciencia ha terminado en lo que somos ahora. La atención es un camino. Normalmente vivimos perdidos entre las cosas
y nuestras ilusiones, pero si levantamos la mirada, vemos el final. La toma de conciencia te enfrenta a la finitud y eso te pone en la necesidad de dar un sentido a tus acciones, de superar el absurdo de la muerte. Desde mejorar la eficacia en mi trabajo hasta superar la ilusión y tomar las riendas de mi vida, se pueden dar muchos sentidos al cultivo de la atención. Para nosotras, el más interesante es que la atención te pone en el camino de la unidad interna y de la superación de sufrimiento en una y en los demás.